En diciembre de 1993 se lanza un juego que revolucionaría su género tanto que sus mecánicas y popularidad resuenan hasta el día de hoy. Y estamos hablando de Doom. A lo largo de todos estos años, el género de los first person shooters o disparos en primera persona han ido evolucionando desde ese punto. Y también con ayuda de otros grandes títulos como GoldenEye 64 o Half-Life, hasta el modelo de juego que conocemos el día de hoy. Diferente entre ellos, pero con varias cosas en común. Juegos como Crysis, Far Cry, Killzone, Medal of Honor, Call of Duty o Battlefield nos han dado muchas horas de diversión. Sin embargo, hay un pequeño nicho de juegos y jugadores que están cómodos en lo que alguna vez fue la arquitectura básica de un shooter. Juegos donde la historia la hace el jugador conectando algunos puntos de la poca información que recibe, donde hay que buscar llaves para abrir ciertas puertas y progresar en el nivel, y donde el diseño de enemigos y niveles presta más atención al mismo modo de juego. A este tipo de juegos de un nicho que poco a poco está creciendo bastante cada día, se le llama coloquialmente dentro de la comunidad Boomer Shooter. Estos juegos son una remembranza u homenaje a una era de los first person shooters en los que predominaban juegos como Doom, Quake, Heretic, Duke Nukem 3D o Blood, y siguiendo muchas características que hicieron grandes a este tipo de juegos. En este momento ya ha crecido la cantidad de juegos que caen dentro de esta categoría, muchos de ellos juegos muy buenos, pero el día de hoy les vengo a platicar de uno llamado Hrot, yo le voy a decir Hrot. Un juego de primera persona por episodios lanzado para PC el 29 de enero del 2021 en Early Access de Steam. Consta de apenas un episodio llamado Kiss Me Gustav, de 8 niveles. Está pensado para hacer 3 episodios con un número similar de niveles y se irán agregando con el tiempo. Está hecho por un solo programador de la República Checa que se hace llamar, y espero pronunciarlo bien, Spitiniev, y en su bio de Twitter dice que él mismo hizo su motor de Hrot en Pascal. El juego se desarrolla en lo que parece ser un país socialista vecino a Checoslovaquia de la Unión Soviética. Uno se da cuenta en los letreros, propaganda y sobre todo en la arquitectura que evoca la de este entonces Europa del Este. Al momento de entrar o iniciar el juego, desde el menú hasta los minutos iniciales, lo primero que viene a la mente para los iniciados en los juegos de la época es un nombre: Quake. Su paleta de colores y su apariencia así toda blocky te dan esos sentimientos. Aunque a mi parecer también hay otra influencia de otro juego llamado Chasm the Rift, que casualmente fue desarrollado por un estudio ucraniano y muy similar a Hrot, ya que en esa época fue hecho para competir directamente con Quake. De las cosas que puede ser diferente para los fans más jóvenes o de juegos first person shooter más modernos es que no hay un botón para apuntar, hecho tan popular por juegos como Call of Duty, y tampoco hay un botón para agacharse. Y en vez de solo llevar 2 armas, puedes llevar todas las que te encuentres y sacas cada una de ellas con el teclado numérico superior. Las armas a las que puedes acceder son inicialmente las que siguen los lineamientos clásicos, como la pistola, escopeta, ametralladora y lanzacohetes. Hay animaciones interesantes, como la hoz, que si dejas un rato sin hacer nada saca un martillo. El cual no se puede usar, pero sería genial poder usarlos ambos en una actualización futura. Los enemigos son una mezcla muy rara pero emocionante que deja preguntas sobre el incidente nuclear sucedido en ese lugar. Tenemos a los soldados básicos que gruñen y usan como máscaras de gas, unos soldados que tienen una especie de macana por si te acercas demasiado a ellos y un lanzagranadas en la otra mano para largo alcance. Ups. Otros enemigos que llevan un traje hazmat completo y se puede oír su respiración tétrica para ponerte aún más al filo los nervios al encontrártelos. Llevan una escopeta con la cual si no tienes cuidado pueden hacer muchísimo daño. Hay otros enemigos más raros aún, como una cabeza mutante que flota y lanza proyectiles que te desorientan por unos segundos.
perros que al detectarte se lanzan contra ti desde bastante distancia, y hay uno que otro que yo considero como especie de miniboss, por ejemplo un helicóptero de ataque, y otros que te dan una sorpresa y que no esperabas para nada que fuera un enemigo. Oh, sí. Los controles son bastante simples. Corres, puedes hacer strafe a los lados, saltas con barra espaciadora, disparas con el botón izquierdo del ratón y con el derecho lanzas una granada. Y justamente eso puede hacer que varios accidentalmente lancen una de vez en cuando pensando que van a apuntar. Early Access, primer... ¡Ah! Tienes un botón de acción y uno para sacar un mapa sencillo y ya, es todo. El sonido y música son excelentes, ya que todo es muy ambiental y se adapta perfectamente al nivel o acción en la que te encuentres. Los niveles hay desde ángulos locales abandonados de comida, o una estación que tenía el programa espacial soviético y pasando por los clásicos niveles en las alcantarillas. La dificultad como antaño se puede elegir en 5 tonos desde muy fácil a muy difícil. Y debes tener reflejos bastante agudos, ya que los enemigos pegan bastante duro y en niveles altos de dificultad son bastante precisos. En esta clase de juegos el strafe lateral lo significa todo. Y pues bien, sin irse más a fondo, es un juego bastante familiar y único para los que jugamos en aquella época, y que los más jóvenes pueden explorar si tienen el gusto por los shooters de antaño. Toda la escena del boomer shooter actualmente se encuentra en manos increíbles con juegos como Hrot, Dusk, Medieval, o Wrath Eon of Ruin. Algún día hablaremos de los otros. Por el momento, podemos iniciar a buscar respuestas en este pueblo misterioso de Europa del Este.